Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con esta fascinante carta de San Pablo a los Filipenses. Una carta llena de gozo, con un mensaje muy profundo. Y es hermoso lo que San Pablo nos va a enseñar hoy, la Santa Palabra. Por eso vayan al capítulo 1 de los Filipenses, al versículo 19, comienzo ahí. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, la bendita palabra del Señor, hagan el favor de sentarse y vamos a meditar, vamos a escudriñar esta hermosa palabra. Qué hermoso, mis hermanos, estas palabras que el apóstol nos está dirigiendo hoy en día. La palabra está tan fresquecita como hace 2000 años. Como hace 2000 años. San Pablo nos estuvo diciendo la semana pasada, en el sermón, sobre su vida pasada. Nos habló sobre el presente. Ahora avienta un vistazo hacia el futuro. Ya que hay pasado, hay presente y hay futuro. Hay futuro. Aquí comienza el apóstol diciéndonos cómo la oración es tan importante. La oración de los santos es tan importante. Dice que por la oración, ¿verdad?, y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo resultaría en su liberación, en su salvación. El apóstol nos está diciendo aquí, mis hermanos, y es palabra de Dios, que nosotros debemos de ser unos hombres, mujeres de oración. Es un mandato del Señor. Y debemos de estar orando los unos por los otros. Si nos amamos, debemos de estar orando mucho los unos por los otros. Cuando no oramos por los demás, no los amamos. Porque esto es un mandato de Dios. El apóstol Pablo no era un hombre debilucho en la fe. Era un hombre muy bien animado, con bastante vigor, creo que espiritualmente y físicamente. Pero él necesitaba de la oración de los demás. A través de sus cartas están impregnadas, donde él pide oración para hacer decisiones, para partir. Siempre pedía oración. Yo creo que la intercesión, mis hermanos, es una herramienta valiosísima
Por la oración, mis hermanos, aquí estamos. Por la oración, aquí estamos. Por la oración, se mantuvo en pie Lot y sus hijas. A los otros se les dio la oportunidad, pero la rechazaron. Por la intercesión, ellos vivieron. Yo creo que por la intercesión de mi madre, por la oración de mi madre, yo estoy aquí ante ustedes, glorificando el nombre del Señor. Si no hubiera habido quien orara por mí, mis hermanos, ya no estuviera aquí, estuviera perdido. Muchos de ustedes están aquí porque alguien estaba orando mucho por ustedes. Alguien estaba orando mucho por ustedes. Es hermoso saber esto, ¿no? Agustín de Hipona, que muchos le dicen San Agustín, otros se escandalizan porque le dicen San Agustín, que acaso no somos santos, los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces no se me va a escandalizar alguno, porque a veces nos escandalizamos, porque le dijo San Agustín. Este hombre era un hombre igualmente pecador. ¿Quién no es pecador antes de venir al camino? Todos. Pero unos muy metidos. La oración de la mamá lo trajo al camino. La intercesión tiene mucho poder. La oración tiene mucho poder. Por eso es un mandato del Señor. Dice San Pablo, la suministración del Espíritu de Jesucristo me ha llevado adelante. Él sabía que el Espíritu Santo está en él y es el que lo mueve para todo. Pero también sabe que la oración de los santos tiene mucho poder. Lo que quiere decir que si no oramos por los demás, disminuye la bendición. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y miren, noten, San Pablo no está triste cuando está hablando aquí. Él no está triste, él está contento. El gozo de Dios está en él. Pero tiene que dejarle saber a la iglesia de Filipenses que la oración tiene mucho poder. Le tiene que dejar saber a la iglesia de Tiempo de Dios, le tiene que dejar saber a la iglesia alrededor del mundo que la oración tiene mucho poder. Que si oramos los unos por los otros, yo te estoy amando. Si estoy orando por ti, si tú estás orando por mí, no vamos a causar divisiones. No vamos a mutilar al cuerpo de Cristo. La oración tiene mucho poder, hermanos. Tiene un poder inmenso tan grande. Porque cuando oramos por los demás hermanos, estamos presentando a aquel o aquella, lo estamos presentando ante el trono de la gracia. Y ahí el Señor agarra. La Escritura lo dice. En el libro de Apocalipsis, las oraciones de los santos, desde el principio de la Biblia, habla de la oración. Es algo hermoso. Yo por eso siempre les digo, oren por mí, por favor, oren por mí. Yo siempre oro por ustedes. ¿Una vez por día? No, muchas veces durante el día oro por ustedes. ¿Por qué? Porque sé que están en necesidad. Sé que necesitan de la oración. Yo sé que la necesito. Y la oración, mis hermanos, no tiene fronteras. La oración se traslada más rápida que el movimiento de la luz. Esta cruza barreras, la oración cruza fronteras, cruza continentes. Oigan, qué tremendo, ¿eh? Es hermoso. La intercesión. A veces no podemos estar con nuestros seres queridos. A veces duramos muchos años sin ver a nuestros amados. La oración los mantiene y nos mantiene unidos.
La oración es algo poderosísimo, mis hermanos, que si ponemos en práctica la iglesia de hoy, ponemos en práctica esto, hermanos, otra cosa sería en la iglesia de Dios. Pero a veces no es así. A veces nada más intercedemos por los que tenemos aquí cerquitas, pensando que somos los únicos. Qué cortos estamos de vista. Qué cortos estamos. Es una iglesia universal, en la cual, entre esa iglesia universal, están los que han nacido de nuevo, los verdaderos, los genuinos cristianos. Está llena la iglesia, pero me estoy dirigiendo principalmente a todos aquellos que han nacido de nuevo, a los cuales hoy la palabra les dice que oren. Que oren, que oren. Apaguen un ratito la televisión. Apaguen un momento la computadora. Cálmense un momento. Durante el día, durante la noche o durante la madrugada. Que me voy a poner ojeroso. Dale gloria a Dios. Porque a veces en las madrugadas es cuando Dios te está hablando muy profundamente, te quiere hablar. Es tan hermosa la oración. La oración cuida, mis hermanos. La oración cobija. La oración es inmensa. La oración es buena parte de Dios, mis hermanos. Mismo Jesucristo dijo, yo oro por ustedes, lloraré al Padre por ustedes. Y no los dejaré solos, sino les dejaré el Espíritu Santo que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. De cierta manera, mis hermanos, de cierta manera, por eso San Pablo invita a los filipenses a que sigan orando. Ante todo, el Espíritu Santo está con él, el Espíritu de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo intercediendo por nosotros ante el trono, ¿cierto o no cierto? Y por otro lado, el Espíritu de Cristo en nosotros. ¡Qué hermoso! Allá y aquí está Cristo. Por eso San Pablo es un tipo bendecido. Porque para él el vivir es Cristo. Para él el vivir es Cristo. Desde que él fue convertido cuando iba camino a Damasco, desde que fue convertido, para él fue Cristo. Ya lo demás, ya estuvo, no vale en sí. Pero ahora es Cristo el que vale. ¿Cuánto debemos de aprender hoy en día la iglesia de Dios? De que solamente el vivir es Cristo. ¿Cómo debemos de aprender? Porque pronto, ¿verdad?, somos enarbolados, ¿verdad?, por las cosas de este mundo. Pero Dios quiere, mis hermanos, bendecirnos. Quiere bendecir a la iglesia de hoy, así como bendijo a los filipenses, como bendijo a Pablo. Quiere bendecirnos hoy de una manera grande. El apóstol dice que tenía un anhelo, mis hermanos, de estar con el Señor. Tenía un anhelo, dice aquí la Escritura. ¿Qué es un anhelo? En la palabra griega es como alzar la cabeza y voltear y mirar para allá. Un anhelo seguro. Pablo estaba seguro de lo que estaba esperando, de lo que venía. Miraba el futuro y lo miraba con confianza. ¿Por qué? Porque para él la vida era Cristo. Y el anhelo que tiene, hasta siento una bendición, ¿verdad?, grande, porque ese anhelo hay en mi corazón. Ese anhelo hay en mi corazón. Y ese anhelo quiere el Señor que esté en tu corazón
iglesia de Dios. Y al referirme a iglesia de Dios me estoy refiriendo a la iglesia universal, no a una denominación. No a una denominación, sino a la iglesia del Señor. Que haya ese anhelo. Porque cuando hay ese anhelo, como que lo demás se acomoda, lo demás tiene su lugar. Ese anhelo que había en San Pablo. Dice, y de que nada seré avergonzado. Nada será avergonzado, en nada será avergonzado. Creo que así como San Pablo vivía una vida recta, ¿por qué iba a ser avergonzado? ¿Por qué? Él estaba con confianza, dice aquí la escritura. Confianza quiere decir algo más en griego, mis hermanos. Va más allá. Confianza es hablar con audacia. Él tenía la plena confianza. Él sabía que al hablar, estaba hablando lo de Dios. Estaba poniéndose por encima de las autoridades en sí de este mundo. No que era un transgresor de la ley de esta tierra, no. Pero lo que era la verdad de Pablo, que es la verdad de Dios, sobresalía sobre lo terrenal. Por eso, ¿por qué va a ser avergonzado Pablo? ¿Por qué vamos a ser avergonzados nosotros? ¿Por qué? Si sacamos a relucir la palabra, la autoridad de Dios, y sabemos usarla. Es hermoso, no seré avergonzado. Otra versión le dice, no seré confundido. ¿Por qué va a ser confundido el Hijo de Dios si está siguiéndolo? Cuidado cuando no lo estás siguiendo. Cuidado cuando estás pasando por alto los mandatos del Señor. Entonces sí serás confundido, serás avergonzado. Pero el Señor quiere que no seas avergonzado. Es hermoso lo que nos está hablando aquí el apóstol San Pablo, mis hermanos. Dice, con toda confianza como siempre, para que sea, así será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sería magnificado. ¿Saben lo que es algo para magnificar, verdad? O sea, será agrandado Cristo en mi cuerpo, es lo que está diciendo. Lo que quiere decir que con el testimonio de San Pablo, durante su vida, hacía ver a Cristo grandísimo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que en nuestra vida engrandezcamos a Cristo. Ya sea por vida o sea por muerte. Porque el que es cristiano vive una vida recta y firme. No vive aquí, no vive allá, sino vive una vida recta. La vive. Sea vivo en la carne, en el cuerpo, en esta humanidad caída, porque no crean que tienen un cuerpo glorioso, todavía no lo tienen, ningún cristiano. En esta condición caída será glorificado el nombre de Cristo, dice San Pablo. Y si es en la muerte, igualmente, porque como mártir muero y glorifico a Dios. San Pablo estaba empapado de Cristo desde que fue convertido. Desde que fue convertido. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo me acuerdo cuando Dios tocó mi vida. 1975. Qué hermoso. Qué hermoso cuando vi al Señor. Leo a San Pablo, leo los Hechos. Cuando iba camino a Damasco, Pablo, y cae. El Señor se le revela. Me acuerdo de mi venida al Señor igualmente. Me acuerdo cuando le dije, toma mi vida por completo. Y no quiero nada más, no me importa nada lo demás, más que tú. Por eso me identifico en algo mucho con
muchos hombres como Agustín de Hipona, que vivimos una vida, pues triste, me refiero, llena de vicios, pero también en la entrega de que todo lo que dejamos atrás no es nada, es basura. A veces se nos olvida de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, pero Dios nos está refrescando hoy la memoria y decirnos, mis hermanos, decirnos de que tengamos confianza, de que no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser confundidos, si ponemos nuestra mirada en el Señor en cada momento, en cada circunstancia, en nuestra vivencia, en la que tenemos. Que ninguna cosas, ninguna atracción de este mundo, que son bastantes, principalmente en este país de Estados Unidos, donde la comodidad abunda, donde abunda la comida, donde abunda de todo, pero porque hay gente que sigue a Dios, pero que ninguna cosa de esas nos quite, mis hermanos, para que seamos confundidos, no, que ninguna de esas cosas nos quite de la gloria del Señor. Ciertamente, dice San Pablo, ya sea por vida o por muerte será glorificado el nombre de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo era lo mismo vivir o morir. ¡Qué hermoso! Para San Pablo el vivir o el morir era lo mismo. Unos ponen el grito del cielo cuando se enferman. ¡Ay, me voy a morir! Wow, abusado. Si estás pensando eso, te vas a morir. Si estás pensando eso, estás formando tu propia película. El cristiano no muere. En vida o muerte le pertenece al Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos, y punto. Estamos cerquitas, ya estamos en la antesala de mirar a Cristo, de estar con Él. ¿O qué nos lo dice aquí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo ven? Más adelantito dice, porque de ambas cosas estoy estrecho, puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que al morir, inmediatamente nos vamos con Cristo. No vamos a ir al purgatorio. No vamos a ir a otro lugar, como lo enseñan otras denominaciones o sectas. No. Vamos derecho con Cristo. Aquí nos lo está diciendo el apóstol San Pablo. Cristo aquí, Cristo allá. Oigan, es fabuloso. Para mí la muerte es ganancia, dice San Pablo. Tarde o temprano tenemos que partir. Aquí lo está diciendo el apóstol San Pablo. No sé si partir o quedarme. Y estoy puesto en estrecho, dice el apóstol. ¿Tiene certidumbre? ¿Tiene incertidumbre? El apóstol. Acuérdense, es humano, no lo conoce todo. El que lo conoce todo es el Creador, nuestro Señor. Pero está puesto en estrecho, no sabe qué escoger. Dicen los estudiosos, estrecho es como que vas caminando, de repente te encuentras entre dos muros altísimos y no hay ni qué escoger, ¿para dónde te das? O por un lado el precipicio, por otro lado un muro grande. Sigue de frente todavía mejor. Estaba puesto en estrecho, no sabía qué hacer. Ciertamente, mis hermanos, San Pablo nos habla aquí, dice, pero preferiría estar con Cristo. Preferiría estar con Cristo. ¿Quién no? O a lo mejor algunos todavía le tienen miedo a la muerte. A mí se dice, ay, cómo se asustan con la muerte. Se enferman y ponen el grito en el cielo.
no? Y me enfermé. Pues ¿quién no se enferma? ¿Quién no se enferma? Ahora, muchos malinterpretan las Escrituras. Muchas veces la persona ya está al borde de la muerte, el cristiano está al borde de la muerte, le dio un ataque o X, y mira el diablo cómo lo tiene. Oh, come on, por favor, hombre. El diablo no tiene poder para llevarse a una persona, para un cristiano, mejor dicho, para llevarse a un cristiano. No tiene ningún poder. Que el Señor no nos conduce por diferentes avenidas. Y que la muerte no es la antesala para ver al Señor Jesucristo. Tenemos que mirar las cosas positivamente y ver las realidades. Y no irnos por enseñanzas que para todo ven al diablo, para todo. Sabemos que tenemos un enemigo en común, lo sabemos. Pero no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Ningún poder tiene. Y no quiere decir que a San Pablo no le importe, ¿verdad?, cuando muere un cristiano o cuando se enfermaba un cristiano. Al decir, pues para mí la muerte es ganancia, ya no importaría estar con ustedes. Eso no dice el apóstol. El apóstol era un hombre con sentimientos. Nosotros somos hombres con sentimientos porque el Señor sensibilizó nuestro corazón. Quitó la rocota que teníamos como corazón y puso un corazón de carne. Y podemos sentir, somos sensitivos, muy emotivos en el Señor. Qué bueno es Dios, mis hermanos, con nosotros. Qué bueno es el Señor. Por eso San Pablo amaba tanto a la iglesia, pero amaba tanto a Dios, que no sabía dónde quedar, no sabía dónde irse. Quizás si estuviéramos por allá nosotros, en el tiempo de San Pablo, habíamos dicho, pobrecito San Pablo, lo ejecutaron, pobrecito. Y San Pablo por allá, gozando de las riquezas inimaginables. ¿Cómo ven? De cierta manera, de que San Pablo, a la hora de su ejecución, fue irreemplazable en la iglesia. Fue un hombre que lo dio todo. Fue un hombre con sentimientos. Fue un hombre que cuando se enfermó Epafrodito, lo dice más adelantito en la carta de Filipenses, por el capítulo 2, versículo 27 por ahí, dice, por la gracia de Dios, Dios tuvo misericordia de Epafrodito y lo sanó el Señor. Si no, hubiera sido causa de tristeza tras tristeza para mí. Hermanos, tenemos que tener un amor inmenso por Cristo, un amor inmenso también por su iglesia, por su iglesia. Mis hermanos, comprendamos lo que quiere decirnos el Señor hoy en esta mañana, porque el Señor quiere que vayamos más allá. Muchos no lo comprenden hoy en la iglesia, no lo comprenden. Pues si lo comprenderíamos, mis hermanos, ¿cómo viviríamos tan rectamente? Por eso el apóstol dice aquí, ¿verdad?, que para él la muerte es ganancia. La muerte, mis hermanos, no es algo que, ay, ya se fue, ya se perdió todo. No, hermanos, es una ganancia para el cristiano. Es una ganancia para ti. Al irte con el Señor ya se terminó todo. Por eso aquí dice, será causa de mi liberación. Sus oraciones y todo va a ser causa de mi liberación. Dicen en otra versión de salvación, porque quiere decir varias palabras. En mi liberación. Al final, los cristianos orarían bastante y San Pablo sería ejecutado y llegaba pronto a la salvación. Pero también sería liberado también de sus angustias en la tierra. También sería liberado.
Pero el apóstol San Pablo lo vemos lleno de fe, lleno de fe. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, mis hermanos, de que vivamos con confianza, de que cuando llegue el momento de nuestra partida, como dice aquí, dice, no sé si partir. Es que, mis hermanos, el cristiano no tiene su casa permanente aquí en Dallas, Texas, o en otro país, en otro estado o en otro país del mundo, ¿no? Su ciudad, su patria está arriba. Y de cierta manera, dice, como dice el apóstol, no sé si partir. Él era, si se acuerdan, un constructor de tiendas de campaña. Él sabía muy bien que cuando iba a poner su tienda y que tenía que partir a otro lugar, tenía que sacar estacas, desamarrar, encogerla, enredarla, mejor dicho, y partir de nuevo. Hermanos, no nos encariñemos con las cosas de esta tierra, porque somos peregrinos. Un día tendremos que partir en el último viaje que iremos a hacer, y ese ya no tiene retorno. Ese no tiene retorno. Vivamos con confianza, mis hermanos, con esperanza, como dice el apóstol, con esperanza. Y un día vamos a mirar a nuestros amados. Un día vamos a mirar al apóstol Pablo, cuando el Señor nos llame, cuando la trompeta suene, en aquel día final, dice el cantito. Y que sea pasada lista, ahí he de estar. ¡Qué hermoso! Yo espero ver a mi papá, yo espero ver a mi mamá, espero ver a mis 7 hermanos que ya se fueron. Oigan, 7, ¿eh? Fuimos bastantitos. La parra dio bastante fruto. 7 hermanos. A 2 de ellos, a una de ellas, ¿cómo la amé? A una de ellas, ¿cómo la amé? Tendría unos 12 años de edad yo. Ella tenía 20. 18 tendría, unos 20. ¿Cómo la amé? ¿Cómo le lloré? San Pablo dice que no me cause tristeza y tristeza. Jesús, ante Lázaro, lloró. ¿Cómo me causó tristeza? ¿Cómo lloré? Pero espero verla allá. Espero verla allá. Espero ver a mis amados. La muerte para nosotros debe ser como para San Pablo, mis hermanos, una ganancia. Una ganancia. Dice, pero estoy en estrecho, entonces ¿qué escojo? Dice, pues mejor, antes de irme, está mejor ir con Cristo. Está mejor, porque ya se terminó todo. Ya todo terminó, ya llegamos a la meta. Eso es para que ya no tengan miedo algunos, ¿eh? ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, quiero! Ahora, al punto es de que si San Pablo quería seguir viviendo aquí, no era para vivir una vida regalada, ni para vivir para sí mismo. Aquí dice la Escritura, era para vivir para los demás. Para los demás. Esa es la vida de un cristiano. Esa debe de ser la vida de un cristiano. Que ya no eres independiente, ya no eres una isla. Ya haces comunión con la iglesia, con los santos, con la nube de testigos. Eso es lo que debo de hacer, eso y más. Dios te ha colocado en una iglesia. ¿Y qué es iglesia? Convocación, es lo que quiere decir. Fuimos convocados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Y los que oímos la noticia, los que creímos, aquí estamos. ¡Qué tremendo! Por eso el apóstol San Pablo dice, no, entonces prefiero mejor quedarme con ustedes, para provecho de ustedes, para provecho. Entonces San Pablo decía, me quedo mejor
para provecho de ustedes, para su crecimiento. Para su crecimiento. ¡Qué hermoso! Tengamos ese espíritu, mis hermanos. Tengamos ese espíritu de servicio. Si estamos aquí, hay que darnos a la iglesia del Señor. Hay que darnos, por favor. Hay que darnos, por favor. Ya no vivamos individualmente nuestras vidas. Ya no vivamos a la deriva, como muchos lo hacen. Vamos a vivir recta y santamente. Ya sea que estemos aquí o que partamos, estamos contentos. Por eso la epístola esta, la carta, es una epístola de gozo. Ya sea que estoy aquí, estoy allá, es gloria. No me canso de esta vida. No me canso. Y si quiero irme para un escape de aquí, estamos mal. No. Porque el Hijo de Dios tiene que vivir a intensidad en esta vida. Por eso cuando no estamos viviendo en intensidad, el cristiano, esta vida, estamos desperdiciando el tiempo. Dicen aquí, nos estamos misteando. En México americano. Nos estamos misteando. O sea, nos estamos perdiendo el tiempo. Y dice el apóstol, pues me quedaré aquí. Que eso quede, mis hermanos, en nuestros corazones. Y acuérdense, no le tengan miedo a la muerte. ¿Qué acaso Cristo no dijo? Todo nos pertenece. San Pablo dijo, todo nos pertenece también. Todo nos pertenece a los hijos. La muerte, mis hermanos, es la amiga la que nos abre la puerta para ver a Cristo Jesús. Mis hermanos, vivamos con confianza y no quitemos nuestra vista de lo que Dios nos ha dejado en esta tierra, de que seamos, mis hermanos, que vivamos con intensidad. Así que digamos como San Pablo, sea en vida o sea en muerte, quiero glorificar a Cristo y quiero darme a mis hermanos. ¿Por qué no hacemos esto en esta mañana? De hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, así como te tengo que dar gloria, así también que me dé igualmente a tu iglesia, porque las dos cosas me deben de satisfacer, porque tú fuiste el que comenzaste esto, tú fuiste el que me hablaste, tú fuiste el que me dijiste, camina ahorita por aquí, pero es el mismo que me lleva por allá en el intermedio, es el mismo que me lleva al final. Tanto el final como el principio, el intermedio, le pertenecen a Dios. Mis hermanos, ánimo y adelante en Cristo Jesús. Y que su fe, mis hermanos, crezca. Y como San Pablo, den mucho fruto. Y que no sean avergonzados, pero que tampoco seamos una vergüenza para Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante, mucho me los bendiga. Y le pido a mi Dios, ahorita en esta mañana, que bendiga a la iglesia, a su iglesia en todo el mundo. Saludos, mi hermana Norma, por allá en Chile. Dios te bendiga y estamos pidiendo mucho por ti. Y pide mucho por nosotros también. Pide mucho por mí. A mis hermanos que se comunican de otros lugares del mundo, Dios me los bendiga bastante. Y oren por mí también, yo oro por ustedes. Dios me los bendiga a todos. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén, amén y amén.